A partir de 1934 y durante 60 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo integrada por 21 ministros. En 1994, una de las primeras acciones del presidente Ernesto Zedillo fue enviar una iniciativa para reducir el número de ministros a solo 11. Hoy, en 2019, el partido Morena propone que el número se eleve con 5 ministros más para llegar a un total de 16. Hoy nos acompaña Juvenal Lobato. Él es presidente de la Comisión de Derecho Constitucional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. También es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es socio fundador de Lobato Díaz Abogados y es presidente de la Comisión de Derecho Constitucional Tributario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. También está con nosotros Humberto Ayala. Él es doctor en Ciencias Penales, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es director de Educación Jurídica Continua de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy aquí, en Juzgue Usted. Una nueva sala en el Poder Judicial de la Federación, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 ministros más. Una propuesta del senador Ricardo Monreal que no se ha concretado aún en iniciativa y que ya ha provocado un gran debate. ¿De acuerdo con esa propuesta, licenciado Ayala? No, no estoy de acuerdo. Por supuesto que no estoy de acuerdo. Es una propuesta que no tiene un sustento jurídico, que no tiene un sustento lógico. Desde mi punto de vista, puede ser perjudicial e incluso podría tacharse de fines políticos. Licenciado Lobato, ¿de acuerdo o desacuerdo? Tampoco, Paco, tampoco. La verdad es que creo que es una iniciativa inoportuna, innecesaria y que, como lo dice el licenciado Ayala, parece ser que únicamente tiene un tinte político, que qué desafortunado si así es, porque lo que debe prevalecer es la parte técnica, la parte jurídica. ¿Por qué un tinte político? Si se habla de que es una nueva sala con 5 nuevos ministros que verán exclusivamente casos de corrupción, ¿por qué sería o por qué tendría un tinte político, licenciado Ayala? Pues mira, yo te preguntaría, ¿será necesaria esta sala? Ya tenemos un sistema anticorrupción, ya tenemos mecanismos, incluso instrumentos internacionales en que obligan al Estado mexicano a establecer determinados cuestiones de política criminal para poder atender el fenómeno de la corrupción. Yo creo que la creación de una sala con tintes, para analizar tintes de corrupción, atentaría en contra de la independencia del Poder Judicial. No solamente de la independencia, sino de la autonomía y de todo el régimen constitucional, al grado de crear a la propia Suprema Corte de Justicia, ya dejarle de tener una cuestión de ser un tribunal constitucional para volverse un tribunal de legalidad. En algún momento, creo que de 1934 hasta 1994, la Corte tuvo 21 ministros. 4 salas. 4 salas. Hoy, ¿por qué no aceptar que haya 16 ministros y 5 salas? Paco, me parece que no es un tema desde el punto de vista jurídico de número, sí desde el punto de vista político. Y empezaría justamente por esto último. Preguntabas por qué un tinte político. Porque si hoy se nombraran nuevos 5 ministros, el Pleno de la Suprema Corte quedaría integrado de 16. ¿Eso qué significa? Que hoy ya han sido propuestos, no nombrados, pero sí propuestos y a la postre nombrados por el Senado, 2 nuevos ministros. Es decir, este gobierno ya tiene 2 ministros y si vamos hacia la creación de esta sala estaríamos hablando de 5 más. Es decir, son 7 ministros. ¿Eso qué significa? Que para que la Corte, que es una de sus principales funciones, declare la inconstitucionalidad de leyes que el propio gobierno, que el Poder Legislativo puede emitir, necesitaría necesariamente, porque así lo dice la propuesta, de 11 votos. Si hacemos una aritmética sencilla, pues para eso, con que solo tenga 5 ministros que no estén de acuerdo con eso, y de los cuales 7 pudieron haber sido nombrados por este gobierno, es donde a los que estamos metidos en temas netamente técnicos, constitucionales, nos preocupa, porque, exacto, no estamos diciendo que no puedan tener, gozar de esa autonomía o independencia formal los ministros, sin duda, pero siempre hay un tema de empatía, de afinidad, y eso es lo que preocupa desde el punto de vista político. No obstante, cada titular del Ejecutivo ha venido nombrando gente próxima a él, gente cercana, algunos que incluso que han colaborado cerca de él.
¿Por qué ver ahora que tenga que ser distinto? Que el presidente tenga que nombrar a quien no conoce. Esta situación preocupante que me uno a lo que dice el licenciado Lobato. Son 5 ministros que son propuestos por el presidente y que si ellos no están de acuerdo con las decisiones del Pleno, entonces en ningún momento se va a votar la inconstitucionalidad de una norma, ¿no? Y entonces hay que recordar también que este Sistema Nacional Anticorrupción que ya ha sido propuesto, que ha sido creado, hay una resolución pendiente también de un tribunal colegiado en donde prácticamente obliga a la designación y a la ratificación de 18 ministros. 18 ministros que ya fueron nombrados. 18 magistrados, perdón. 18 magistrados que fueron nombrados. Sí. ¿No? Entonces, esta situación pues conlleva todo lo anterior, todo lo que se ha hecho en relación al Sistema Nacional Anticorrupción, en donde ese fortalecimiento de ese sistema no tendría cabida, ¿no? Como no hay una iniciativa, como solamente tenemos las declaraciones del senador Monreal, quien habló a nombre de su partido, de la fracción parlamentaria que él coordina en el Senado, ¿no será esto un globo sonda para ir más adelante? Porque recordemos que en la campaña del ahora presidente se llegó a hablar de la creación de un tribunal constitucional. A ver, varias cosas, Paco. Bueno, primero sí, ya la presentó formalmente la iniciativa, pero no ha subido a tribuna y va en el camino que lo que tú preguntas ahorita. ¿Por qué? Porque la presentó, digamos, en el aspecto formal, pero mucho del impacto que tiene estas iniciativas se da justamente cuando suben los senadores a presentarla. Eso es lo que no hizo y por eso llama la atención que una vez que la presentó formalmente, al día siguiente da la conferencia de prensa donde vienen todas estas declaraciones. Obviamente este esquema o este planteamiento hace suponer lo que comentas. En efecto, aquí en campaña se hablaba de ese tribunal constitucional. Una de las cosas por las cuales nosotros señalamos que es innecesaria es justamente por 2 razones fundamentales. Una, ya el licenciado Ayala la dejó entrever, que es que hay un sistema pendiente de que se termine de implementar. Es decir, faltan los nombramientos de 18 magistrados que van a integrar salas regionales de anticorrupción y una sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, el primer planteamiento que decimos es, oye, pues dejemos que funcione ese sistema, ustedes, senadores, terminen de nombrar y de hacer su papel, y una vez que veamos si funciona o no, entonces ya pensemos en cambiarlo. Eso como primer punto. Y segundo, en cuanto al tema de lo que también mencionó el senador Ayala, el tema de constitucionalidad y de legalidad, la Suprema Corte ha venido en un camino ascendente hacia que se configure como un tribunal constitucional y que las funciones que son meramente de legalidad, es decir, la resolución de un problema que no implique una interpretación de alguna disposición constitucional, de algún derecho, la resuelvan los tribunales de legalidad, como los tribunales colegiados. Entonces, yo sí pienso que puede ser, como bien lo decías, ese globo sonda, de decir, pues a ver cómo están las cosas ahorita. Y porque ¿qué tendría como consecuencia pensar en un tribunal constitucional y en un tribunal federal supremo, como se ha dejado entrever que podría denominarse? Pues que obviamente se tendría que disolver la Corte, la actual, y nombrarse los nuevos ministros de ese tribunal constitucional y nombrar a magistrados de ese tribunal de legalidad, que abonaría a lo que me preguntabas hace un momento, en el tema de cómo estaban conformadas hasta 94 las salas. Por eso yo digo que no es un tema de número, sino es de número en cuanto a la conformación, desde luego de número en cuanto al comentario que hacía sí, pero en cuanto a la conformación, no es un tema que nos resistamos a eso, sino que verdaderamente sea necesario. Hoy, en la 9ª época que pasó y esta 10ª época, con 11 ministros hemos funcionado perfectamente bien, ¿no? Un tema económico, ¿no? Porque también se decía que, lo decía el propio senador Monreal, que era más económico nombrar solamente a 5 ministros y no a los 18 que están pendientes de ser ratificados por el propio Senado, ¿no? Desde mi punto de vista, no creo que se refiera a un tema económico. No podemos ir más allá de una reforma constitucional por una cuestión de números. Hay que recordar que la corrupción como tal, estos actos de corrupción, y como lo pretende hacer valer nuestro señor presidente, ahora sí que de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, ¿no? No podemos barrer de arriba hacia abajo a un órgano constitucionalmente creado para tal efecto como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es un verdadero tribunal constitucional en donde de entrada modificar todas sus funciones, incluso hasta el Consejo de la Judicatura Federal, iría o atentaría en contra de ese principio constitucional y del principio de autonomía de la Corte, en donde no podemos hacer una reforma constitucional en relación a tu pregunta por una cuestión de números.
decía la cantidad de trabajo. La iniciativa de reforma propuesta por el senador Monreal hablaba de la cantidad excesiva de trabajo que tienen. Yo creo que la creación de una tercera sala no iría o no iría más allá de resolver cuestiones de números o de expedientes que se encuentren en stand-by, ¿no? Yo creo que prácticamente ese punto en específico que se establece en la reforma no tendría cabida con esta reforma constitucional. Se menciona incluso que son pocos casos, ¿no, licenciado Lobato? Que no habría necesidad de crear una sala porque no son tantos los casos que están pendientes de ser fallados por un órgano judicial. Efectivamente, de hecho en la propia propuesta de iniciativa se señala y se hace un diagnóstico de cuántos son los casos que tiene la segunda sala. Recordemos que la segunda sala de la Corte se encarga de ver temas administrativos. Entonces, el tema anticorrupción en principio es un tema administrativo, desde luego puede derivar en lo penal sin duda, pero los casos que tienen no lo ameritan y por eso decíamos que no es una oposición por oposición de decir no más salas, sino si realmente se necesitaran, pues adelante, pero por eso decíamos que funcione el sistema. El problema aquí, Paco, son dos puntos para mí. Uno, que en la propuesta de reforma no viene ninguna modificación al procedimiento de designación de ministros. Desde luego que yo voy a proponer a gente que conozca, gente que sea afín. El tema está en cómo evaluamos si que su único mérito no sea conocer al presidente, sino que sus méritos sean académicos, técnicos, que esa es la labor en que le corresponde al Senado. Esta iniciativa no dice nada. Entonces, por eso es que a muchos nos extraña. Oye, ¿por qué no estamos en contra de eso? Porque así lo permite la Constitución, pero nombrar a 2, luego 5 más y falta uno que le va a tocar en el 2021, estaríamos hablando de 8 que tenían una afinidad natural. Entonces creo que tendría que ir primero por ahí, por ver ese procedimiento de si es correcto como los tenemos nombrados, porque si no, sí nos autorizaría a pensar eso. Hoy sin duda que no propone a esas personas que son afines y lo vimos con las propuestas. Prácticamente los dos últimos nombramientos, los dos que han quedado como ministros han sido los que han cambiado en las ternas. Y te lo decía, eso no está mal, o sea, así lo contempla la Constitución. El tema es que ya de ahí vayamos a otro más y luego otros 5, eso es lo que preocupa. Claro. Licenciado Ayala, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, ha sido un verdadero placer compartir contigo y compartir contigo. Licenciado Lobato, nuevamente muchas gracias. A la orden, como siempre. Muchas gracias, licenciado. Gracias. La opinión de los expertos es que la propuesta del senador Monreal no es la más adecuada en estos momentos que vive el país. Pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches.